Clave para la Reserva Federal, con el mercado atento a posibles recortes de tasas y a los efectos de los aranceles en los precios. Para analizar este tema con más detalle, saludo con gusto a Alberto Bernal, director de Estrategia Global en XP Investments. Alberto, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel, Michal, muchas gracias por tenerme en tu programa y mil saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, Alberto. Para empezar con el tema más apremiante, los datos de la inflación mostraron precisamente esto, que la tasa general se mantuvo en 2.7%, pero un tema relevante es que la subyacente subió a 3.1%, que es su nivel más alto en meses. ¿Cómo lees estos datos? Pues mira, Raquel, yo te confieso que a mí me llamó la atención que el mercado no recibió mejor este dato, porque es cierto que tenemos un tema de que subió la tasa en términos de año a año, pero en gran parte tiene que ver con temas muy específicos. Uno es la base de comparación del año anterior y dos, que tuvimos un incremento fuerte en los costos de los medicamentos y del cuidado médico en julio, muy por encima del esperado. Y la segunda parte, que hubo un incremento fuerte en los precios de los tiquetes aéreos por primera vez en 5 meses. Pero de mi experiencia, Raquel, lo que tiende a pasar es que cuando suben tan fuerte los tiquetes, el mes siguiente se ajustan, y cuando pasa con lo mismo con los términos de los costos médicos, pasa también lo mismo en el mes siguiente. Y la parte que es muy importante, que es la más importante de todos en mi opinión, que es el rubro de arrendamientos, que en el total del índice subyacente ponderan 42%. Pues mira, Raquel, seguimos viendo una desaceleración muy relevante de este rubro, y cuando eso implica el 42% del índice, si se mantienen las perspectivas, yo creo que vamos para una inflación mucho más baja. Entonces me llama la atención que el mercado no esté viendo eso, pero bueno, así es el mercado a veces, ¿no? Así es el mercado, y creo que coincide también con cómo ha actuado en otras zonas del mundo. Te pregunto también, Alberto, con estos datos, ¿coincides con los análisis de la Fed de que seguirá adelante con la expectativa de recortes en septiembre, lo que veíamos que anticipan varios analistas? ¿O consideras que esta mayor inflación subyacente podría hacer que se modifique el ritmo o la magnitud de las decisiones? Yo no creo, Raquel, porque yo creo que en este momento realmente el mayor problema desde el punto de vista del fine tuning que hace la Reserva Federal, acuérdate que a diferencia de Banxico, por ejemplo, la Reserva Federal tiene un doble mandato, no solamente inflación, sino maximización del crecimiento del empleo. Y yo estoy viendo una clarísima evidencia, sobre todo después del último número, que el sector de empleos en Estados Unidos se está desacelerando. Sí. Y Raquel, eso no es una mala noticia. Como decimos los colombianos, de eso tan bueno no dan tanto. Y después de la pandemia, realmente es que la gente ha vivido como si se fuera a acabar el mundo. Entonces ya es hora de que haya un respiro, de que la gente deje de gastar tanto, que ahorre un poco más. Y todo eso, en mi opinión, va a generar una situación donde no es que la gente pierda el empleo, pero sí hay menos generación de empleo. Y por lo tanto, los números que salen el primer viernes de cada mes van a tender a mostrar menor crecimiento en el empleo, y eso es consistente con que la Reserva Federal pueda bajar las tasas. Entonces yo sigo pensando que la Reserva Federal baja tasas 3 veces este año y las baja hasta 3% o menos de 3% para el tercer trimestre del 2026. Alberto, creo que precisamente, al menos en lo que se habla en la opinión pública o en los medios, no ha habido este match entre el desempleo y la inflación, los números de inflación que estamos viendo, porque hasta ahora pues los aranceles parecen favorecer la narrativa política de Donald Trump sobre que están funcionando, pero también muchos economistas advierten que podría empezar a impactar más fuerte en los precios y en la economía real próximamente. Entonces, ¿crees que estamos viviendo la calma antes de la tormenta y que los aranceles terminarán afectando más al consumidor y al crecimiento? ¿O cuándo ves que estos efectos puedan empezar a materializarse? Pues mira, Raquel, yo estoy bastante de acuerdo con la mayoría de los analistas que ven que los aranceles incrementales son un golpe al crecimiento más que un golpe a la inflación. Y déjame explicarte por qué. Por ejemplo, el presidente Trump celebra, y eso es cierto porque eso ayuda desde el punto de vista fiscal, que se están recaudando más o menos unos 30,000 millones de dólares mensuales en aranceles adicionales. Entonces tú anualizas, esos son 360,000 millones de dólares. Con una expectativa de un déficit de 1.6 billones, pues bajas de 1.6 a 1.2 más o menos. Y eso es una buena noticia desde el punto de vista fiscal. Pero
Raquel, alguien está pagando eso. O lo están pagando las empresas, o lo están pagando los extranjeros, o lo estamos pagando los consumidores que vivimos en Estados Unidos. Yo creo que es una combinación entre los tres. Pero si el gobierno recibe más dinero, eso quiere decir que hay un incremento de impuestos. Y Raquel, yo no conozco el primer escenario, por lo menos desde que yo llevo haciendo análisis ya 25 años, donde un gobierno suba los impuestos y el consumidor comienza a gastar más. Entonces yo creo que esto es un viento en contra para el consumo. Sin duda, y bueno, yéndonos hacia otro tema, Alberto, el presidente Trump veíamos que también ha atacado repetidamente a la Oficina de Estadísticas Laborales, precisamente tras publicar los datos de empleo que no le favorecieron, y sin embargo esta misma oficina es la que acaba de publicar los datos de inflación que se leen, que de cierta forma benefician a su administración. ¿Cómo valoras tú la politización de estos reportes y el impacto que puede tener también en la confianza del mercado y la credibilidad propias de las cifras? Pues mira, Raquel, esto es una de las cosas que es, como tengo un primo que siempre dice lo mismo. Él me dice, hombre, el mundo es como es, no como yo quiero que sea. Y realmente a mí me parece muy desafortunado que la administración del presidente Trump, la Casa Blanca, esté discutiendo los números estadísticos dependiendo si le gustan o no le gustan. Porque eso es una jugada de República Bananera. Lo mismo hizo Cristina Kirchner en Argentina, lo mismo hizo Néstor Kirchner en Argentina, lo mismo hace el régimen de China, que se inventa los números, Corea del Norte. O sea, a mí me parece esto muy desafortunado y quiero creer que Scott Bessent, el ministro de Hacienda de Estados Unidos, va a poder contener esto, porque yo creo que esto en gran parte fue un error por la impulsividad del presidente Trump al reaccionar ante estas cosas. Porque como dices tú, entonces la misma agencia publica los datos de empleo que la de inflación. Y entonces no te gustan los datos de empleo, pero sí te gusta el de inflación. Eso no funciona así en el mundo, ¿no? Entonces esperemos que no se haga más daño aún. Yo creo que ya parte del daño está hecho, eso hay que decirlo. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Pero obviamente que el presidente Trump y la Casa Blanca comiencen a dudar de la calidad de las estadísticas es una pésima noticia para los mercados. Claro, ya veremos cómo se pone la cosa con este nuevo designado que nombró el día de hoy. Y para concluir, Alberto, pensando más bien en el tema macro de economía global, ¿cómo afectan estos datos y esta situación a los mercados emergentes como México, por ejemplo? ¿Crees que se avecinan más oportunidades o más riesgos? Y también, sobre todo, pensando en quienes invierten en estos mercados. Pues mira, Raquel, por ejemplo, yo publiqué mi visión a final de año la semana anterior y estaba haciendo una comparación con lo que dije en diciembre pasado. Yo en diciembre pasado dije, cuidado, señores inversionistas, que la primera parte del 2025 va a ser una parte de fortaleza del dólar por toda la incertidumbre atada a la política comercial del presidente Trump. Pues Raquel, me equivoqué. No me equivoqué en términos de la visión, pero sí del timing de la visión. Entonces yo lo que decía era que la segunda parte del año iba a ser una parte de debilidad del dólar. Y eso se adelantó hacia más o menos febrero o marzo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sido un gran año para emergentes y yo lo que le estoy diciendo a los clientes es que, en mi opinión, como la Reserva Federal va a poder bajar las tasas de interés 3 veces este año, lo que nos espera de aquí a final de año es más debilidad del dólar y mejor comportamiento relativo de los mercados emergentes. Entonces yo, por ejemplo, le estoy diciendo a los inversionistas, compren deuda local en Brasil. A los inversionistas que viven en Boston, que viven en Londres, que viven en Abu Dhabi, compren deuda local de México, compren deuda local de Brasil, compren más acciones en Perú, más acciones en México, etcétera, porque son apuestas a que el dólar se va a mantener débil, atado a esta expectativa de que la Reserva Federal tenga que disminuir las tasas de interés. Alberto, pues no me queda más que agradecerte por este análisis. Esperemos que nos puedas acompañar pronto para seguir ahondando en estos temas, pero por lo pronto, muchas gracias. A ti, Raquel, mil gracias por tenerme en tu programa. Mil saludos a la audiencia. Saludos de vuelta. Él fue Alberto Bernal.